Hola, bienvenidos a Escudriñando las Escrituras. Soy Douglas Alvarenga y en esta ocasión estaremos tocando la parte número 2 de los 4 componentes de la obediencia o los 4 componentes de una obediencia que es aceptable delante de Dios, de una obediencia que es agradable delante de Dios. En el episodio anterior tocamos un componente y ese fue hacer lo que Dios dice de la manera que Dios dice que lo hagamos. Muy importante que usted recuerde eso. En esta ocasión vamos a tocar el componente número 2, así que vamos avanzando. Anótelo si quiere. El segundo componente de una obediencia que es agradable, aceptable delante de Dios es hacer lo que Dios dice para el propósito que Dios dice que lo hagamos. Muy importante eso, mis queridos hermanos y amigos. Vamos a ilustrar. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito de la Santa Cena? Primera de Corintios 11:23 en adelante, especialmente el versículo 26. Ahí se nos dice que nosotros hacemos las cosas en memoria de Jesucristo. Cuando comemos el pan, cuando nosotros tomamos de la copa el jugo de uva, y no solamente eso, sino que las veces que lo hacemos, proclamamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga. Entonces, ese viene siendo el propósito de la Santa Cena, conmemorar la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección, obviamente, un tema muy importante que Pablo dedica un capítulo entero, el capítulo 15 de Primera de Corintios, a discutir cómo la resurrección es el fundamento del cristianismo. Si no hubiese habido resurrección, entonces estamos haciendo todo en vano. Pero muy importante que comprendamos el propósito de la Santa Cena. Entonces, ¿qué pasa si nosotros empezamos a participar de la Santa Cena y el propósito cambia? Nosotros lo cambiamos y decimos, bueno, ahora vamos a empezar a participar de la Santa Cena para hacer un gran banquete, vamos a traer comida a todos, vamos a enfocarnos nada más en el gozo que tenemos como cristianos y a gozar de la comunión que tenemos los unos con los otros, y prácticamente ese va a ser nuestro nuevo propósito ahora, enfocarnos en cosas alegres. ¿Ok? ¿Qué pasa? No es ese el propósito que Dios ha revelado en su palabra. No es ese el propósito que Dios dice que participemos de la Santa Cena por ese propósito. Entonces, muy importante mantener el propósito. Ahora, otro ejemplo, el bautismo. ¿Cuál es el propósito del bautismo? El bautismo, de acuerdo a Hechos 2:38, los judíos, después de que escucharon ese primer sermón evangelístico de Pedro, ellos dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro no les dijo, bueno, ya creen, no se preocupen, pasen al frente, acepten a Jesucristo como su Salvador personal, hagan esta oración. No, Pedro no les dijo eso. Tampoco les dijo, bueno, no, ustedes ya creen, ahora solo tienen que arrepentirse y bautizarse para demostrarle a la gente que ustedes ya son salvos. No, tampoco les dijo eso. ¿Qué les dijo Pedro? Cuando los judíos preguntaron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, y aquí viene el propósito, para el perdón de los pecados. Entonces, el propósito del bautismo es para el perdón de los pecados. Esa pequeña preposición para en el idioma griego denota propósito, y los léxicos más destacados del idioma griego prácticamente dicen y son unánimes en lo que dicen, están de acuerdo de que esa pequeña preposición en Hechos 2:38 denota propósito. Algunos grupos religiosos obviamente van a decir por el perdón de pecados, y esos son los que son de fe solamente, que dicen, no, pues uno se bautiza porque uno ya es salvo, y el bautismo es una expresión externa de una gracia o una salvación interna. Y obviamente no es eso lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras dice que el propósito del bautismo es para el perdón de pecados. Y déjenme les ilustro algo más en cuanto a cambiar el propósito. ¿Qué tal si una señora o una mujer está casada, su esposo la golpea, su esposo se emborracha y ella dice, bueno, yo vengo a la iglesia y todo y me voy a bautizar para que mi esposo me deje de pegar, para que mi esposo deje de tomar?
y va y se bautiza esperando que su esposo cambie y su esposo nunca cambia. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema ahí? Ella cambió el propósito del bautismo. El propósito del bautismo es para que ella reciba perdón de pecados. No es para que el esposo de ella deje de tomar o deje de golpearla. Obviamente es cambiándole el propósito y no podemos hacer eso, hermanos. ¿Qué pasa con aquellos que se bautizan? Como aquel hombre, según la ilustración, que pasó al frente, pidió ser bautizado y prácticamente al salir de las aguas del bautismo, da la vuelta y mira a la mujer y le dice, ¿ahora estás contenta? Entonces, ¿qué pasó? Se bautizó para complacer a su esposa. Y así hay muchos jóvenes que se bautizan para complacer a sus padres o porque un amigo lo ha hecho. No es el propósito del bautismo complacer a la esposa, complacer a los padres, nada de eso. Así que recordemos, hermanos y amigos, debemos hacer las cosas, debemos hacer lo que Dios dice para el propósito que Él dice que lo hagamos. Si nosotros cambiamos el propósito, no importa que hagamos algo que está en la Biblia, ser bautizado o participar de la Santa Cena, si nosotros lo hacemos con otro propósito en mente, entonces lo que estamos haciendo no cuenta delante de Dios. Entonces, ya para concluir, el componente número 2 de una obediencia que es agradable, que es aceptable delante de Dios, es hacer lo que Dios dice para el propósito que Él dice que lo hagamos. Que el Señor les bendiga y nos vemos en el próximo episodio.